Ya estás en tu devocional Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Crucifixión y muerte de Jesús. Mateo 27, 32 al 56. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en su caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y estaba ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Encontramos aquí, amados hermanos, el momento de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como lo hemos venido diciendo, para meditar, para reflexionar nuestra vida, todo el precio, todo lo que se tuvo que hacer, todo lo que el Señor tuvo que pasar, todo lo que el Señor tuvo que vivir, experimentar, por amor a nosotros. Por amor a nosotros. En ningún momento nosotros encontramos al Señor quejándose, al Señor hablando, tratando de defenderse a sí mismo. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que fue crucificado, que Él siguió llevando su cruz hacia el monte, donde iba a morir, donde Él había dispuesto su vida para entregarla en rescate por muchos. En realidad, la Semana Santa, amados hermanos, no es como el mundo la piensa.
pues no son días para pensar en otra cosa nada más que en el sacrificio grandioso que hizo Jesucristo por nosotros. Son días donde nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestra familia, el verdadero significado de la Semana Santa, el verdadero significado de estos días. Es hermoso poder reflexionar nosotros y mirar una y otra vez la Escritura que nos describe totalmente lo acontecido para que Jesucristo muriera y fuese crucificado y muriera para rescate de muchos, para rescate de todos nosotros. La Biblia dice, hermanos, que una de las cosas que más se vivió en ese día de la crucifixión fue la burla, fue el escarnio. Le injuriaron, se burlaban de él, le hacían burla. Y sabe una cosa, amados hermanos, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir el escarnio, la burla, sufrir la soledad en ese momento. Dice la Biblia que con todo eso el Padre, nuestro Dios, quiso quebrantarlo, quiso aplanarlo, aplastarlo lo más que se pudo y lo que era necesario hacer. Y el Señor Jesucristo estuvo ahí dispuesto, hermanos. Cuando nosotros nos sentimos desanimados, cuando nosotros nos sentimos tristes, solos, decepcionados, abandonados, cuando sentimos que ya no podemos más, tenemos que mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y miramos en este pasaje, hermanos, lo acontecido. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que cuando el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían acontecido, que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esa es una de las frases que más me impactan en la Escritura. Cuando ya las personas creen, pero en ese momento ya era demasiado tarde para ellos, ¿verdad? Sabemos que el plan de Dios ya estaba hecho. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es una expresión, hermanos, que nos da a conocer que muchas veces la incredulidad del mundo los lleva a perderse de grandes bendiciones. Ojalá que el mundo, hermanos, ojalá que usted que está escuchando este mensaje un día no diga: oh, verdaderamente era cierto que Jesucristo me podía haber salvado. Muchas personas lamentablemente un día van a decir: verdaderamente Jesucristo era el único que podía salvarme. Hermanos, nosotros le damos gracias a Dios que hemos creído y no nos jactamos de eso. Yo quiero hablarle, hermano, qué importante es haber creído, qué importante es haber sido abiertos nuestros ojos, haber sido abiertos a la luz de la vida, de la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Damos gloria a Dios que nuestra ceguera espiritual se quitó y que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Esos hombres, ese soldado que traspasó su costado, uno de los evangelios dice que cuando él traspasó su costado con una lanza, y cuando el Señor Jesucristo muere, entrega el Espíritu, dice la Biblia, que tiembla la tierra, como miramos aquí. Se oscurece la tierra, sí, hubo tinieblas, las rocas se rompieron, dice la palabra, el velo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, hermanos. Y cuando todo eso aconteció, manifestando
aún la tierra, aún la naturaleza, que lo que tanto se había predicado, se había dicho, era cierto. Aquel soldado, hermanos, que traspasó el costado del Señor Jesucristo, dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Verdaderamente, Él era el Hijo de Dios. ¿Cuántas de las veces nosotros, hermanos, le podemos dar gracias a Dios por haber creído? Por poder decir, hermanos, la bendición de poder decir: Él es el Hijo de Dios. Jesucristo está vivo, es mi Salvador, es mi Dios. Somos privilegiados, somos bendecidos, hermanos, porque podemos decir: he creído en el Señor. Como dice la palabra, yo sé a quién he creído. Sí, el apóstol Pablo decía: yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Job llegó a decir: yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué es lo que usted puede decir? Esa expresión de lamento, esa expresión de arrepentimiento, esa expresión de: no puede ser. En realidad, sí era el Hijo de Dios. Se puede imaginar lo que sentían ese centurión y los soldados. Se puede imaginar lo que sentía la gente, hermano, cuando miró la respuesta de Dios. Al temblar la tierra, al suceder lo que había sucedido, hermanos, al mirar, lo que estaba pasando ahí, una muestra de que Él era el Hijo de Dios. Hermanos, la palabra de nuestro Dios dice en Hebreos 12: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando nosotros meditamos en la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros miramos la crucifixión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no es nada más para quedarnos así, hermanos, informados, sino que seamos transformados. No solamente podemos nosotros ser informados, sino transformados por medio de lo que Dios quiere que hagamos a través de entender la palabra. Ese sacrificio costó mucho. Esa salvación costó demasiado. Esta salvación que tenemos, esta nueva vida, hermanos, fue un precio muy alto que solamente alguien podía pagar, y fue Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, hermanos, dice la Biblia en Hebreos 12 que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque ya se pagó el precio, porque ya se presentó el sacrificio que era necesario para que nosotros pudiéramos correr la carrera. Oh, cuántos cristianos no se dan cuenta que es un privilegio correr la carrera que tenemos por delante, que es un privilegio tener la bendición, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. No deberíamos nosotros tomar nunca a la ligera, hermanos, el ser cristianos. No deberíamos nosotros tomar a la ligera, livianamente, el hecho de que somos cristianos y hemos sido puestos en una carrera. Después de entender todo lo que se pagó, después de entender todo lo que se hizo, hermano, por nosotros, deberíamos de correr con gozo, deberíamos estar dispuestos a caminar con Cristo, a terminar nuestra carrera, a caminar en el camino de Dios, hermano, de la mejor manera. Dice la Biblia en Hebreos 12 y se nos deja dicho ahí que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El sacrificio, el gran precio que se pagó, hermanos, tiene que causar en nosotros un agradecimiento, tiene que causar en nosotros una responsabilidad para vivir una vida santa, una vida agradable al Señor y, hermanos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es importante que nosotros como cristianos, es importante que nosotros como hijos de Dios, hermano, vivamos en santidad, vivamos apartados, santificados, hermanos, y busquemos nosotros despojarnos del pecado, porque, hermanos, el precio que se pagó fue muy alto como para que nosotros estemos viviendo por complacer la carne.
Dice el versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aquí, hermanos, el autor de Hebreos anima a los cristianos a seguir caminando, a seguir peleando, a seguir combatiendo en la batalla de la fe. Hermanos, somos animados a seguir adelante, y cuando nuestro ánimo se cansa, hermanos, cuando nuestro ánimo parece desmayar, recordamos y consideramos lo que Cristo hizo por nosotros, que no se desanimó, que no se cansó hasta desmayar. Él siguió fiel para cumplir el propósito del Padre en cuanto a la salvación nuestra. Por tanto, cada cristiano en la iglesia debería de vivir animado, debería de vivir entusiasmado y fortalecido para seguir caminando la vida cristiana, que muchas de las veces es difícil, pero alguien, hermanos, nos dejó un ejemplo de cómo terminar la carrera. Y para que un día, hermanos, vuestro gozo sea cumplido, también tenemos que permanecer fieles al Señor. Dice que consideres a Jesús. Muchas veces consideramos a los hombres, muchas veces consideramos a las personas, y las personas fallan y nos decepcionan. Es por eso que muchos se desaniman hasta desmayar. Mas, sin embargo, la Biblia en Hebreos nos dice que consideremos y que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por el gozo en el cual el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Qué bendición, hermanos. ¡Qué bendición! El Señor, hermanos, es fiel. El Señor fue fiel hasta el final y es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos deja una gran enseñanza. Hermanos, nosotros lo que debemos hacer es vivir agradecidos, vivir una vida entregada al Señor para glorificar su nombre en todo tiempo. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fue la respuesta de muchos que le injuriaban, de muchos que no creían, de muchos que se burlaban, de muchos que, hermanos, realmente estuvieron participando en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No queremos nosotros un día tener esa respuesta. Verdaderamente era importante ser fiel, verdaderamente era importante orar, verdaderamente era importante congregarme, verdaderamente era importante seguir al Señor con fidelidad, verdaderamente era importante no unirme en yugo desigual. Tantas cosas, hermanos, que podríamos nosotros aplicar también en esa frase. Ojalá que el Señor, hermanos, tenga misericordia de nosotros y nos dé de su sabiduría para que nosotros tengamos temor para vivir sabia y piadosamente en esta tierra mientras tengamos vida. Mientras estemos caminando delante de Dios, es necesario considerar, hermanos, considerar ¿qué podemos hacer nosotros? No, hermanos, no solamente es una información, no solamente es algo que tenemos que archivar como algo histórico, no, tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestra responsabilidad de vivir cada día para el Señor, porque fuimos comprados por precio muy alto, por precio de sangre, fuimos comprados por Jesucristo. Él tomó nuestro lugar para que vivamos de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos, hermanos. Y sigamos fieles en este camino, porque, hermanos, somos salvos por la gracia de Dios y tenemos que seguir adelante hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Por lo tanto, hermanos, uno de los consejos que encontramos en este tema es: considera a Cristo mientras tú vivas, mientras estés en tu ministerio, mientras estés en este camino, mientras sigues corriendo la carrera, esa buena carrera, mientras siga peleando la buena batalla. Considera a Cristo. Él corrió la carrera, Él peleó la batalla, hermanos. Él venció su carne, Él venció el desánimo, Él venció la soledad, hermanos, poniéndose en la voluntad
voluntad del Padre Celestial, a cumplir, obedeciendo al 100%, obedeciendo en todo momento, a cada instante, hasta el último minuto, hermanos, el plan de Dios. Oh, cuánto nos hace falta considerar a Jesús. Si consideráramos más al Señor, hermanos, viviríamos más bajo su ejemplo. Imitaríamos, hermanos, su ejemplo. Seguiríamos más sus pisadas, amados hermanos, y nuestra vida sería diferente. Pero aún tenemos tiempo de considerar, como dice Hebreos, a Jesucristo. Amados hermanos, la muerte de Jesucristo no solamente nos dio vida a nosotros, no solamente ese sacrificio nos hizo libres, sino que nos deja el ejemplo de cómo vivir en la vida cristiana. Nos deja un ejemplo de cómo vivir en sujeción a la voluntad de Dios, y eso lo tenemos en Cristo. Gloria a Dios y gracias a Jesucristo por morir por nosotros. Gracias por tomar nuestro lugar. Ahora tenemos la responsabilidad de considerarlo y de seguir el ejemplo y seguir fieles hasta la muerte. Una de las cosas que el Señor hizo fue fiel hasta la muerte. Y el Señor, hermanos, el Señor tuvo victoria. Es algo que podemos meditar. Lo demás usted puede ya, tal vez ya lo sabe, lo demás usted ya lo ha escuchado, pero quise solamente poner algo de aplicación para que usted y yo podamos disfrutar y aprovechar este tiempo de leer la palabra. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.